La carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, y veíamos al inicio del capítulo 3 acerca de la importancia de la gracia en nuestras vidas. Todos habíamos leído en Romanos, en la carta a los Efesios, que por naturaleza somos personas pecadoras, por naturaleza estamos dados al mal, a hacer cosas que no son buenas, porque es parte de nosotros debido a esa desobediencia que hubo en el primer hombre. Y recapitulábamos que aunque la ciencia nos dice acerca de esta teoría de Darwin, que nosotros venimos por evolución, y la ciencia te dice nosotros venimos del mono, veíamos que nosotros, conforme a la palabra de Dios, entendemos que el ser humano proviene de la creación de Dios, que fue hecha a través de Adán y Eva. Y a partir de ahí empieza la descendencia en la humanidad, y por la desobediencia de estas primeras seres humanos, de estas primeras creaciones, la rebeldía, el pecado, la desobediencia cae en toda la humanidad. Y en esa parte o en esa palabra de toda la humanidad, pues nos engloba a nosotros. Por ende, nosotros somos personas dadas al pecado. Es por eso que transcurriendo los años adelante, después de esta historia que se nos habla en Génesis, Dios, para poder salvar a su creación, hay que también recordar que cuando Dios creó y dio vida al mar, a la tierra, hay una diferencia entre el ser vivo, que son todos los animales acuáticos, todos los animales de la tierra, todos los animales de los cielos. Hizo una diferencia con nosotros. A los hombres les da una característica que nos menciona en Génesis, que Adán fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es una diferencia abismal entre los animales y nosotros, y parte de ello podemos verlo en nuestra forma de actuar. Tenemos raciocinio, tenemos control de emociones y todas aquellas cuestiones, aunque a veces con nuestro carácter parece que no, pero sí la tenemos. ¿A cuántos de nosotros no nos han llamado o esta frase, o hemos escuchado de alguien que luego dicen, estás peor que un animal? Porque no podemos controlarnos, no podemos razonar, no podemos detenernos y tranquilizarnos, cosa que los animalitos no pueden hacerlo porque no tienen esa capacidad. Sin embargo, nosotros sí. Entonces, es algo bien importante. Y veíamos que para que Dios pudiera traer redención a este ser humano que fue creado a su imagen y semejanza, nos envió. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no te pones de pie? Lo ponemos en y le damos lectura, porque este es un versículo bien bonito y bien interesante que tú y yo recordemos. Juan 3:16 dice todos juntos: porque de tal manera amó Dios al mundo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes tomar tu lugar. Entonces, en medio del desastre de la humanidad, en medio de la rebeldía, de la desobediencia de la humanidad, Dios envía a su Hijo Jesús para rescatar a la humanidad, para rescatar a los que se habían perdido, que esos éramos tú y yo, que eso será la humanidad. Pero, ¿qué tiene que hacer la humanidad para poder encontrar la gracia, el perdón y el favor de Dios? En este versículo nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que la humanidad tiene que hacer es creer, poner su confianza
poner su fe ¿en quién? En Jesús. Aquel autor y consumador de nuestra fe, aquel autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, la salvación está disponible a la humanidad. La salvación está disponible para cada uno de los humanos, no importa si es hombre o si es mujer, si es de diferente clase social, incluso hoy en día que se nos manejan diferentes géneros. La salvación está dispuesta a la humanidad y aquel que quiere ser salvo tiene que creer. Y veíamos que en ese proceso de que Jesús viene al mundo, da su vida por nosotros, resucita por nosotros, ese sacrificio que Jesús hace por la humanidad para que tú y yo podamos ser salvos, se le llama gracia. La gracia de Dios manifiesta a través del sacrificio de Jesús y tú y yo no necesitamos hacer alguna cosa que sea imposible para la humanidad, algo que sea difícil para la humanidad. Ponte a pensar, y a lo mejor es una actividad muy rápida, pero ¿qué es la acción que más te cuesta hacer? Y que dices, me cuesta mucho trabajo hacer y probablemente si el pastor Misael me reta a hacerlo, no voy a poder hacerlo. Todos somos diferentes, tenemos fisiologías diferentes, mentalidades diferentes, pero en nuestras vidas habrá algo que sea imposible para nosotros realizar. Para que tú y yo podamos obtener la salvación por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios méritos, es imposible tener la salvación. Es imposible para la humanidad, una vez que cayó en desobediencia, volver a tener una comunicación, volver a tener una relación amistosa con Dios. De hecho, Romanos nos dice que la condición de la humanidad que no tiene a Cristo en su vida está enemistada ¿con quién? Con Dios. Está en conflicto con Dios. De alguna manera, si seguimos la lógica de este capítulo de Romanos, aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas son enemigas de Dios. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas y cuando nosotros tomamos la decisión de creer, creer no nos cuesta nada. Creer es algo que Dios nos ha dado al alcance de la humanidad. Y cuando tú y yo venimos y creemos en Cristo, Él nos reconcilia con Dios. Por eso el capítulo 3, el apóstol Pablo le habla a Tito y les dice, recuérdales que nuestra salvación es una salvación por gracia, que ninguno de nosotros la merecemos. Que no hay nadie que esté a la altura de Jesús y diga, yo soy perfecto, a lo largo de mis años no me he equivocado, no he cometido errores, no he cometido pecados, porque eso es una mentira, eso no es posible para la humanidad que está dada al pecado. Y nos hace esta referencia para recordarnos que si nuestra salvación es por gracia, si es algo que no merecemos porque es un regalo de Dios y lo tenemos, entonces forzarnos, tenemos que esmerarnos, tenemos que poner de nuestra parte para glorificar, para poder exaltar, para poder estar agradecidos con aquel que pagó el precio de nuestro rescate, con aquel que nos da la gracia para poder ser salvos. Y una manera práctica de poder ser agradecidos con Dios, de ser agradecidos con Cristo por venir y rescatarnos, es a través de ¿qué? Lo hemos estado viendo a lo largo de los domingos. De nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones. Y veíamos que las buenas obras, las buenas acciones no nos dan mejor lugar en el cielo, como hay algunas religiones que entre más obras hagas, mejor vas a estar en el grado del cielo. Y recordamos que tampoco las buenas obras nos van a hacer salvos, porque somos salvos por gracia. Y tú y yo
se nos enseña, Jesucristo nos pide, y leíamos Mateo en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo dijo que por nuestros frutos nos íbamos a conocer. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, gracias a que Cristo está en nuestras vidas, que Cristo ha cambiado nuestra mente, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tú y yo somos capacitados para dar buenas acciones, buenas obras, para poder ser agradecidos con Dios a través de nuestras buenas acciones. Pero también veíamos que estas buenas acciones, que estas buenas obras, sí van a tener una recompensa. ¿En dónde? En los cielos. Y que cada uno de nosotros, sin excepción, va a ser llamado ante el tribunal de Cristo. Este proceso probablemente va a ser durante las bodas del Cordero que se nos hablan en Apocalipsis, después del arrebatamiento de la iglesia. Y cada uno de nosotros va a darle personalmente cuentas a Cristo de lo que Él nos encargó en esta tierra. Y por lo menos lo que hemos estado viendo en Tito es que hagamos buenas obras. Obras que puedan ser de bendición para nuestro prójimo, para nuestra familia, con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra forma de hablar, de hacer, de pensar. Tenemos que hacer lo bueno. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene ya la capacidad de poder saber qué es correcto y qué es incorrecto. Los que están aprendiendo, los que están siendo guiados a aprender lo bueno y lo malo son aquellos que están ahí en la casita de niños. Pero cada uno de nosotros ya tenemos la madurez para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a lo largo de Tito se nos invita a hacer las obras buenas. Y todo eso engloba muchas cosas. Y una de las cosas que se engloba es recordar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Demos amor, demos gozo, demos paz, demos paciencia, demos benignidad. Seamos mansos, seamos humildes, porque es parte de ser buenos creyentes. Es parte de poner atención a la palabra que Jesucristo nos está dejando a través de estos apóstoles, a través de estos hombres que convivieron, que estuvieron con Jesús. Pongámoslo en práctica, porque es lo que se nos demanda al creyente. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Que luchemos contra el mal y que le ganemos haciendo el bien. Cosas sencillas y prácticas, pero que muchas veces por lo que nos rodea, por lo que hay alrededor nuestro, nos cuesta trabajo hacerlo. Se nos olvida hacerlo. Pero por eso venimos cada domingo, cada miércoles. Por eso se les invita a que participen en los devocionales que tenemos diario, para que recordemos lo que tenemos que hacer y no solamente lo recordemos, no solamente lo aprendamos, sino que también lo practiquemos. Es parte de la vida del creyente. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y entonces llega este versículo 8 en el capítulo 3 de Tito y dice este versículo, puedes leerlo conmigo ahí desde tu banca, dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, una vez más, Pablo le dice a Tito: las palabras que yo te he dado, estas palabras que hemos recordado, estas palabras son fieles, estas palabras son verdaderas, estas palabras son genuinas, estas palabras no van a cambiar.
A lo largo de la historia de la humanidad han venido cambios, protocolos en diversas áreas. Por ejemplo, en el área de la arquitectura. Si le preguntamos a la hermana Kenia si hace unos 20, 30 años se hacían de manera similar los protocolos para levantar una casa, probablemente han cambiado para mejorar la construcción de las casas. En el área médica los protocolos han cambiado. Pero el apóstol Pablo, cuando dice en este versículo, palabra fiel es esta, está haciendo referencia a que no iba a haber variación en la palabra. Que no iba a haber una mejor manera de poder hacer las cosas de la que ya estaba establecido en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mantente en la enseñanza que has escuchado, mantente en la enseñanza que has leído, porque es verdadera, porque es fiel, porque no va a cambiar, y mantente con firmeza. ¿Por qué con firmeza? Cuando cambiamos de ideas, cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas, cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando vamos adquiriendo experiencia a lo largo de nuestra vida, no es la misma la experiencia que yo tengo a mis 29 años con la experiencia que el pastor Antonio tiene a sus 72 años. Y a lo largo de esos años, nuestra mentalidad va cambiando por la experiencia que tú y yo vamos adquiriendo. Mi sobrina Vale, cuando era una niña, por la falta de experiencia que tenía a su corta edad, una vez se electrocutó con un contacto que estaba ahí en la sala, en el comedor. ¿Lo volvió a hacer? Que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque aprendió de su experiencia. Y tú y yo estamos en constante cambio por la experiencia que estamos adquiriendo, pero cuando se trata de comprensión en la palabra de Dios, esta no cambia. Esta sigue siendo la misma. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mantente firme en la palabra que se te ha enseñado. Tal vez van a venir, como lo veíamos un capítulo atrás, van a venir gente que se va a querer aprovechar de la iglesia, gente que va a querer aprovecharse de esta enseñanza, pero tú mantente firme. Vas a cambiar, pero mantente sujeto a la palabra de Dios. Y esto es algo bien interesante, porque parte de nuestra naturaleza humana es, no nos gusta sujetarnos, nos gusta ser personas libres como el viento, nos gusta ser personas dependientes de nosotros mismos. Hay personas que tienen una capacidad, un potencial impresionante y que les gusta depender de sí mismo. Pero nosotros, cuando venimos al conocimiento de Cristo, entendemos que nuestras vidas están totalmente dependientes ¿de quién? De Cristo en nuestras vidas, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esa es una de las luchas del creyente, recordar y sujetarse a Cristo. ¿Cómo puedo yo sujetarme? ¿Cómo puedo yo depender de Cristo? Cuando vivo la palabra, cuando soy hacedor de las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Y no me vas a dejar mentir, pero cuando tú y yo empezamos a analizar, cuando tú y yo empezamos a leer la palabra de Dios, ¿cuántos dejamos de hacer cosas porque entendimos que no eran correctas conforme a la palabra de Dios? ¿Y nos costó o no nos costó? ¿O fue fácil dejarlas? Qué bueno, gracias a Dios si fueron fácil dejarlas, pero regularmente no son fáciles porque le gusta a nuestra carne hacerlas, porque es satisfactorio para nuestra carne hacerlas. Pero cuando venimos a Cristo nos empezamos a someter a su palabra.
¿Y por qué te digo esto? Porque al igual que en el tiempo de Tito, cosas estaban cambiando. Se estaban levantando otras corrientes religiosas, otros pensamientos religiosos, como hoy en día. Hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de ver la vida. A Dios le llaman el dueño de la naturaleza, Pero nosotros como creyentes, hermanos, somos invitados a mantenernos firmes en la palabra de Dios. Aunque vengan corrientes, aunque vengan nuevos conocimientos, aunque vengan nuevas ideas, nuevas religiones, nosotros tenemos que mantenernos firmes en esta palabra que hemos estado viendo a lo largo de los domingos. Y particularmente lo que hemos estado viendo a lo largo de los domingos es: debemos de hacer buenas obras, buenas acciones, para poder glorificar aquí a Cristo en nuestras vidas, porque la salvación ya la tenemos gracias a Él. Son palabras interesantes que el apóstol Pablo constantemente le dice a Tito en su carta. Luego dice: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Cristo? ¿Amén o no amén? Seamos hacedores de buenas obras. Quitemos todo rencor, quitemos todo enojo, quitemos toda envidia, quitemos todo pleito y seamos personas, seamos hijos de Dios, que seamos hacedores de las buenas obras. Porque para hacer buenas obras, el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas. Porque para hacer buenas obras genuinas, tenemos que tener amor, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener perdón, tenemos que tener paz. Porque hay personas que hacen buenas obras a consta de ¿qué? De que en un par de años, de que en un par de días tú les regreses el favor. Esas no son buenas acciones. Eso es buscar una ganancia a un propósito. Y aquí se nos invita a hacer buenas acciones, a ser buenos sin esperar nada a cambio. Jesús dio su vida por la humanidad y Jesús no esperaba, Él quisiese que todos viniéramos a Él. Pero Él, conociendo el futuro, Él sabía que del 100% de la humanidad, no sé, a lo mejor el 50% iba a creer en Él y el otro 50% no. Y no fue un impedimento para dar su vida. Él dio su vida por aquellos pocos que iban a creer en Él. Entonces, no hagamos cosas buenas esperando algo a cambio, porque eso no es ser sincero, eso no es comprender la gracia. Mantengámonos firmes, sigamos creyendo en Dios y procuremos hacer buenas obras en nuestras vidas. Y no nos vayamos lejos. Empecemos primero con las personas cercanas. ¿Quiénes son las personas cercanas? Mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis primos, la iglesia. Procuremos ser buenos en todo tiempo. Procuremos llevar un carácter agradable, correcto ante Dios y que podamos marcar la diferencia en esta sociedad que cada día está más perdida, que cada día está más alejada de las buenas acciones, de las buenas obras. Porque el pensamiento, el chip de esta generación es: si yo hago algo bueno que me conlleva tiempo, que me va a conllevar sacrificio monetario, sacrificio en
otros recursos, pues espero recibir algo a cambio. Pero nosotros somos, una vez más, invitados a realizar buenas obras sin esperar nada a cambio. Luego el apóstol Pablo le dice a Tito, estas cosas, las buenas obras, son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar el amor de Cristo hacia la sociedad, es una manera de poder hablarles de Cristo, es una manera de llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es útil porque hay personas que están necesitadas, hay personas que no tienen esperanza, hay jóvenes que están a punto de quitarse la vida, hay jóvenes que están agobiados, hay jóvenes que están en adicción. Y cuando tú y yo hacemos una buena acción en sus vidas, podemos marcar un cambio. Podemos ayudarles a que conozcan de Dios. Esto es por un lado, podemos marcar una diferencia y la vida de esta persona a la cual estamos realizando una buena obra pueda cambiar completamente su vida. Pero la otra es que Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios bondadoso, que por cada buena acción que tú y yo hacemos, Él nos la recompensa. Y Él es tan bueno y tan generoso que nos la va a recompensar con los galardones allá en el cielo, cuando estemos de Cristo, lo que te comentaba hace un momento atrás, pero también lo recompensa en esta vida. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Así como dicen los jóvenes, la mera neta. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Y mucho de ello es el resultado de las buenas acciones que tú y yo hacemos. Por eso Tito dice en esta frase, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Por eso se nos llama a no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, vamos a cegar. Dios nos va a recompensar. Por eso es constante a lo largo de estos capítulos el que hagamos buenas acciones, el que hagamos buenas obras, el que tengamos una forma de comportarnos adecuada, que seamos personas íntegras, buenas, bondadosas. Porque Dios es un Dios que también nos recompensa por nuestras acciones. Que Él tiene cuidado de nosotros. A mí me gusta mucho el versículo de Pedro, cuando Pedro le dice a una iglesia que estaba pasando por persecución, que estaba siendo llevada al mano para sacrificarlos, para que los leones los comieran, cuando estaban siendo apedreados, cuando los apóstoles estaban siendo martirizados. Pedro le escribe a una iglesia en persecución y Pedro les dice, echen su ansiedad en Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Porque Dios nos cuida, porque Dios va a responder a favor nuestra, aún en medio del problema, aún en medio de la necesidad. Dios va a obrar para bien en nosotros. Y otra manera de poder ser agradecidos con esta acción del cuidado de Dios hacia nosotros, pues es practicando las buenas obras para con mis hermanos. Luego Pablo le dice mayormente a los de la fe. Tú y yo apreciamos a la familia, amamos a la familia, pero la familia de la fe también es importante. A tal grado que el apóstol Pablo dice mayormente a los hermanos de la fe. Porque nosotros que somos hermanos de la fe, aunque vivimos en este mundo, en casas diferentes, en localidades diferentes, hablamos idiomas diferentes, cuando seamos llamados ante la presencia de Cristo, todos vamos a estar. Todos los creyentes alrededor del mundo vamos a estar reunidos para estar con Jesús para siempre. Por eso Pablo hacía mención de que hay que ayudar, hay que hacer buenas obras y mayormente a los hermanos de la fe. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y Pablo le dice a Tito, yo sé que
va a levantar mucha gente que va a querer contender con nuestro credo, que va a querer hablar de otras cosas, que va a querer darle importancia al antiguo pacto que le fue dado al pueblo de Israel, y que a lo mejor van a haber discusiones, y que a lo mejor van a haber contenciones, y que a lo mejor van a divagar en estas cuestiones. Pero Pablo es tajante, es rápido en esta acción. No te enfoques en eso. Eso es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es hacer buenas acciones. Yo sé que hay gente preparadísima en cuanto a la palabra de Dios, pero todos tenemos la capacidad de poder servir, de poder reflejar el amor de Cristo. Y una de las maneras de reflejar el amor de Cristo no es solamente conociendo la palabra de derecha a izquierda. Que eran aquellos que se dedicaban a hacer copias manuales, porque no había impresoras, no había Word en aquel entonces, todo lo hacían en manuscritos. Hacían copias exactas, idénticas de la palabra de Dios, de la ley. Ellos eran conocedores, ellos eran sabiondos en la palabra de Dios. Ellos eran más conocedores de lo que tú y yo juntos podríamos conocer la ley y el Antiguo Testamento. Sin embargo, solamente hasta ahí se quedaban en conocer la palabra de Dios, pero no practicaban, no eran hacedores de la palabra de Dios. Y si tú te acuerdas de las historias con Jesús, ¿cuántas veces los saduceos, los fariseos, los escribas no contendían contra Jesús para refutar la enseñanza de Jesucristo? Hoy en día hay muchas personas que se levantan en contra de nuestro credo para refutar, para tratar de avergonzarnos. Y el apóstol Pablo le dice, no pongas atención en eso. Tú concéntrate en ser hacedor de la palabra. Y esto de ser hacedor de la palabra, esto de buscar las buenas acciones, está en todos nosotros. Si en algún momento llega alguien a querer debatir tu fe, tú enfócate en mostrar amor. Tú enfócate en mostrar paz. Tú enfócate en hacer buenas acciones en la vida de esta persona. Y Dios se va a encargar de cambiar y de transformar su mente y su corazón. Pero a nosotros nos toca ser hacedores de las buenas acciones. Por eso dice este versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. A lo mejor habrá hermanos que no les gusta comer la carne de cerdo. Habrá hermanos que somos amantes del camarón, que es inmundo. Habrá hermanos que se justifican diciendo, yo no como por esto y por aquello. Eso es irrelevante en cuanto al crecimiento y al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es irrelevante en cuanto a nuestra madurez espiritual. Cada uno de nosotros debemos de enfocarnos en ser hacedores de la palabra de Dios. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo 9. A tal grado que dice en el versículo 10, al hombre que cause divisiones. Si tú creías que en la iglesia no es bíblico correr a algún hermano, expulsar a algún hermano de la congregación, mira lo que nos dice este versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchenlo, hablando acerca de expulsarlo de la congregación. Primero va la disciplina, primero va la exhortación
La exhortación lleva disciplina, lleva acompañamiento para que pueda entender la palabra de Dios, pero si el hermano está cerrado a no cambiar, entonces después de la disciplina, ¿qué va? La expulsión. Es algo bíblico, es algo fuerte, gracias a Dios. Yo no he expulsado a nadie, porque todos son buenos. Pero es algo bíblico. Si hay hermanos que no tienen el mismo punto de vista que la iglesia, y si no quieren ser abiertos a poder participar, a poder unirse a esa visión, a poder continuar con esa visión, pueden irse. A lo mejor en otra iglesia serán de bendición. Pero si hay hermanos que se levantan y siempre quieren refutar mis enseñanzas, entonces tengo que hablar con ellos para saber quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto, y con base a eso mejorar y ser mejores personas. Pero si llega a un punto de empezar a causar divisiones en la iglesia, pues es sano poder desechar a la oveja negra de la iglesia. Espero que eso nunca pase, pero es algo a lo que puede pasar. Y a lo mejor ha pasado. Tendríamos que hacer una recapitulación de la historia de nuestra iglesia. Y luego nos dice este versículo 11, porque este hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación no quiere cambiar, no quiere sujetarse. El versículo 11 nos dice, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Porque parte de que una persona no quiera cambiar, no quiera comprender, no quiera aceptar su error, no quiera aceptar su pensamiento, tiene que ver con nuestro orgullo. Porque otra de las características del hombre, y cuando digo hombre estoy hablando de la humanidad, somos personas dadas al orgullo. Por el orgullo no perdonamos, por el orgullo no somos pacificadores, por el orgullo muchas veces no hacemos buenas acciones. Por el orgullo, porque se elevó su altiveza, Satanás fue destituido, fue arrojado, fue quitado de su puesto. Y ese orgullo llevó a condenar a una tercera parte de ángeles, porque Satanás no se fue solo. Según el libro de Apocalipsis, nos habla que junto con Satanás, una tercera parte de los ángeles orgullo causa problemas en la iglesia. Jesucristo nos puso un ejemplo en una ocasión acerca de que un reino dividido entre sí mismo no podría crecer, no podría sostenerse, no podría avanzar. Y si en una iglesia hay división, ¿cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo va a poder aumentar la iglesia? Por eso todos, hermanos, debemos de tener ese punto en común de jalar todos juntos en un mismo camino, en una misma corriente. Y aprovecho para darte las gracias ahora que ya estamos a semanas de terminar este año 2025. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en los momentos difíciles, en los momentos complicados, también en los momentos de alegría, también en los momentos que hemos celebrado. Gracias por estar aquí. Porque para el pastor Antonio, para mi vida y para los líderes de la iglesia, que tú estés aquí es aliento y ánimo para nosotros, sabiendo que estamos corriendo hacia la misma dirección, hacia el mismo objetivo. Que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar. Que hay cosas que hacer bien, hay cosas que hacer bien. Pero es un proceso,
pero el pastor Antonio, los líderes de la iglesia y personalmente yo también somos humanos, que a veces somos olvidadizos, que a veces tenemos nuestras luchitas, que a veces nos cuesta ciertas cosas, pero queremos el beneficio colectivo de nuestra iglesia. Y gracias por estar aquí. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir teniendo esa misma visión, ese mismo objetivo para poder llevar a conocer, llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que de una manera subjetiva se encuentra en estos versículos acerca de la unión, acerca de la armonía que debe de haber unos con otros. Dice el versículo 12, te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a darle lectura del versículo 12 al versículo 15. Ya vamos a estar terminando en esta tarde. Dice la palabra del Señor: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y ya terminando esta carta de Pablo a Tito, se le dan unas encomiendas personales. Tito era una persona que fue considerada espiritualmente hijo de Pablo, porque a Pablo le enseñó acerca del conocimiento de Cristo, y Pablo estuvo con él en ese aprendizaje y en esa madurez espiritual. Y vemos cómo hay esa necesidad de parte de Pablo también de estar con aquellas personas con las que crecieron, con aquellas personas a las cuales estuvo a cargo. Eso nos habla también de la humanidad de Pablo. Pablo, una persona ferviente en la fe, una persona de gran carácter, pero también con esa necesidad de apego hacia los hermanos de la fe. Esto es algo importante, porque nos recuerda que los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, somos personas que también necesitamos esa afección, ese cariño de la iglesia. Así como ustedes sienten bonito cuando yo les escribo un mensaje, cuando yo les llamo, yo también siento bonito cuando a mí alguien me habla, cuando alguien me manda un mensaje, porque somos humanos, porque está al lado de que, ¿por qué el pastor no me habla? ¿Por qué no le hablas al pastor también? Porque aunque soy fuerte, joven y guapo, también necesito el cariño de cada uno de ustedes. Eso es parte del amor, eso es parte del ánimo, cuando nos buscamos mutuamente. Aquí lo podemos ver, Pablo necesitando de Tito para poder tomar ánimo, a tal grado que Pablo le dice a Tito: apresúrate a venir cuando ya estén estas personas en donde tú estás. Luego el versículo 13 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolo no crecieron junto con Pablo, no estuvieron junto con él en sus viajes misioneros como lo fue Bernabé y Marcos. De hecho, se nos habla muy poco acerca de Apolos. De Zenas no se nos habla. En Hechos se nos habla acerca de Apolos, aquel que estaba subiendo a las iglesias, que Pablo ya había visitado, y Apolos seguía hablando acerca de Jesucristo. Y entonces en alguna ocasión le dicen a Pablo: mira, este hombre viene a la iglesia y predica, ¿por qué permites? Está bien que lo haga si no lo conocemos, si no sabemos de dónde viene. Y entonces Pablo, al escuchar la enseñanza de Apolos, le dice: pero él está haciendo bien su trabajo.
Todo aquel que habla de Cristo, todo aquel que habla de la enseñanza de la palabra de Dios es hermano nuestro. Aunque no lo conozcamos, es hermano nuestro y debemos procurar su bien. Aquí en este versículo, Pablo le está diciendo a Tito: encamínales con solicitud, de modo que nada les falte a las iglesias que hemos levantado. Si estas personas y estos hermanos en la fe van a las iglesias, que los hermanos los acepten, que los hermanos convivan con ellos, que los hermanos estén con ellos, escuchándoles sus enseñanzas, porque son hermanos nuestros. Yo estoy contento porque esta noticia del que el pastor de misiones, el pastor Noah, va a estar con nosotros es reciente. Y me da mucho gusto porque ustedes van a poder conocerlo, van a poder convivir con él. Aunque él es de otra región diferente, de otra zona diferente, pero el amor en Cristo nos une. La comunión con el Espíritu Santo nos une. Y eso me gusta mucho cuando vienen los adolescentes de Boise, que a lo mejor ni los conocemos, ni entendemos qué dicen, pero el amor, nuestra fe, nos hace amarnos unos a otros. Ya cuando se van, yo muchos de ellos los he visto llorar porque los van a extrañar, y eso nos habla del apego que se genera en un par de días. Pero ese apego es por el amor que cada uno de nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14: y aprendan también los nuestros. Una vez más Pablo hablándole a las iglesias a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tenemos que ser hacedores de buenas obras, y mayormente en aquellos hermanos o aquellas personas que están pasando por necesidad. Jesucristo no vino para los que ya estaban salvos. Jesucristo vino por los enfermos, por los perdidos, por los que estaban en necesidad. Entonces tú y yo tenemos que hacer buenas obras, pero también enfocarnos en aquellos que tienen necesidad. Esa es una enseñanza que se nos deja en este versículo. Y dice el versículo final: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Debemos de tener armonía, procurar la armonía, continuar en la armonía. Uno de los planes que estoy yo pensando para el nuevo año es poder tener mayor comunión con nuestros hermanos en las misiones. Hay que desarrollar un plan para poder, a lo mejor un domingo, juntar a todos los hermanos de nuestras misiones aquí en nuestra iglesia y que nos conozcamos y que oremos por ellos y que ellos oren por nosotros. Pero tenemos que tener esa armonía, tenemos que tener ese pensamiento de buscar la armonía unos a otros. Entonces te voy a invitar en esta hermosa tarde a que te pongas de pie. Vamos a orar por esta enseñanza. Y por favor, Juanito, si puedes decir a los pequeños si van a pasar. Y vamos a orar por que esta palabra sea de bendición y sea de provecho para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por lo bueno que has sido en nuestras vidas. Gracias porque sin merecerlo nos has dado todo, Señor. Tú has sido bueno en nuestras vidas. Tú has sido misericordioso en nuestras vidas. Queremos amarte, Señor, y queremos decirte que te amamos. Yo te pido, amado Padre, que tú nos ayudes a seguir siendo hacedores de tu palabra, siendo creyentes conscientes, creyentes obedientes, creyentes sujetos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla, a ser hacedores de ella, Padre. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, amado Padre. Gracias, yo te pido por las familias, por los hermanos, las hermanas, los adolescentes, los jóvenes, los niños, que tú nos sigas bendiciendo a lo largo de esta semana que inicia,
que este domingo, Señor, podamos convivir, podamos estar en armonía como iglesia, como familia allá en nuestras casas, que tú nos des descanso, que tú nos des ese gozo, esa alegría, Señor, y que el día de mañana que inicia nuestra jornada laboral, tú puedas estar también con nosotros. Ayúdanos a llevar tu amor, tu gracia a las personas que te necesitan, que tienen necesidad. Ayúdanos a ser hacedores de buenas obras, hacedores de buenas acciones, para reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Tú conoces, Señor, sus necesidades, tú conoces, Padre, su situación. Yo te pido que tú estés con ellos, ayudándoles, dándoles de tu gracia, de tu fuerza, de tu amor para poder seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a recordar estas palabras que el apóstol Pablo le dejó a Tito y que ahora son presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar que somos llamados a ser buenas personas, personas íntegras, personas con amor, con gozo, con paciencia, con bondad, con benignidad, personas, Señor, que busquen hacer buenas acciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Yo te pido que tu mano de amor, tu mano de gracia, tu mano de misericordia, tu mano de bendición siga obrando en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.